de la mañana con 30 minutos, un juez federal amparó a la exlideresa magisterial Elbester Gordillo y a dos coacusados contra el auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal destacó que el amparo no significa que Gordillo saldrá libre. En un comunicado, la Judicatura destacó que la PGR no presentó pruebas suficientes, además de que incurrió en imprecisiones e incurrió en deficiencias técnicas. Es parte de lo que se dijo en la comunicación que la propia Judicatura emitió precisamente para dar cuenta de esta resolución judicial, que pues es un paso para Elbester Gordillo importante, porque efectivamente pues ha habido discusión entre abogados sobre si la manera en que se acusó a Elbester Gordillo es la más apropiada. Acusarla de delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita, pues es una cosa grave, desde luego, que tiene que sustentarse para que entonces proceda judicialmente el asunto como la autoridad pretende que proceda. Entonces, tratándose de las acusaciones que las propias autoridades describieron en su momento, bueno, algunos abogados cuestionaron que haya sido la mejor de las maneras para acusarla, con estos criterios judiciales para imputarle delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, cuando en su momento se dijo que lo que había era desvío de recursos de los dineros, de las cuotas de los maestros y del magisterio al sindicato, desviados a cuentas particulares del Elbester Gordillo y de sus allegados. En pocas palabras, aquí hay un debate jurídico de si se va a acusar al Elbester Gordillo, de qué y cómo se sostiene de lo que se le acusa. Por lo pronto, la Judicatura hace una nota informativa donde habla de este amparo para efectos a favor del Elbester Gordillo y otros, donde dice que la resolución no implica la libertad de la procesada ni la de sus coagraviados. Y dice que por lo que hace al auto de formal prisión por el delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, y pone, por alguna razón, la Judicatura en su texto de nota informativa, pone la palabra organizada en mayúsculas. Se lo digo para quienes me escuchan en la radio, y transmitir el efecto que causa leer un comunicado de la Judicatura donde pone en letras negritas cargadas de más tinta, por lo que hace al auto de formal prisión por el delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, con tinta cargada y mayúsculas, previsto y sancionado en el artículo tal. Bueno, pues el juez de amparo consideró que la resolución reclamada carecía de los requisitos de forma que vulneran en perjuicio de los quejosos el artículo 16 del Pacto Federal, dadas las imprecisiones y las características de dicho ilícito en cuanto a sus elementos, así como la precisión de la conducta atribuida a cada uno de los indiciados en lo que atañe a las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito. Así que la Judicatura habla de imprecisiones y las características del ilícito de delincuencia organizada que se le imputó a Elbester Gordillo. Lo mismo acontece con el auto de formal prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. En otra parte se dice que por lo que respecta al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal, la razón para conceder el amparo fue que el Ministerio Público de la Federación, investigador, entre paréntesis para el que no sepa de qué estamos hablando, dice la Judicatura, Procuraduría General de la República, no cumplió con el requisito de procedibilidad que exige esta norma legal para ejercitar la acción penal, lo anterior si se toma en consideración que en las conductas que presuntivamente realizaron los impetrantes para cometer este delito, utilizaron los servicios de instituciones que integran el servicio financiero y consecuentemente para proceder en contra de estos, se requería necesariamente de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende se vulneró el derecho humano del debido proceso a Elbester Gordillo y coacusados. Es decir, dice el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y su Dirección General de Comunicación Social, es decir, que el motivo de la concesión del amparo se debe a la deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa, la cual es atribuible al ente integrador de la misma.
que no es otra que la PGR. La PGR reacciona y dice en un comunicado de prensa que impugnará la sentencia dictada por el juez cuarto del Distrito de Amparo en materia penal Francisco Javier Saravia, que le fue dictada promovido por José Manuel Díaz Flores, Elbester Gordillo Morales e Isaías Gallardo Chávez. Por segunda ocasión, la PGR advierte con preocupación el criterio sostenido en este caso por el juez de amparo, que utilizando argumentos endebles y sin consistencia jurídica, dice la PGR, ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y actos y hechos acreditados en el juicio de la acción penal en perjuicio del interés social que representa esta institución. Así contesta la PGR a lo que el Poder Judicial explicó de por qué otorgaba el amparo a Elbester Gordillo y coacusados. En relación con la nota informativa, que es a la que me acabo de referir, la PGR considera que la razón de existir de dicho consejo, es decir, de la judicatura, es, entre otras cosas, la de revisar la debida actuación de los jueces federales y no pretender justificarla, porque al justificar a un juez, desacredita a otro, quien habiendo analizado a fondo las constancias del juicio, emite una resolución en sentido contrario a la que el Consejo sí publicita. El boletín emitido por dicha autoridad afecta la imparcialidad a la que está obligado este órgano y califica la actuación de un órgano judicial cuya resolución admite recurso y en consecuencia no es definitiva, influyendo por ello en el criterio de la autoridad judicial, que tendrá que revisar el medio de impugnación que se interponga. O sea que se puso brava la cosa entre la PGR y la judicatura. Dice también el comunicado de la PGR: tal como la PGR informó en su momento, la averiguación previa consignada contra Elbester Gordillo Morales y otras personas fue consecuencia directa de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la que cumplía cabalmente con todos los requisitos legales necesarios para que la PGR pudiera proceder penalmente contra dichas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuestión que en su momento fue valorada y plenamente reconocida por el juez sexto de distrito en procesos penales federales en el DF. No obstante ello, el juez Francisco Javier Saravia Asensio atribuyó un contenido distinto a la constancia laboral presentada por el servidor público de Hacienda, en donde claramente se establece que él mismo, a la fecha de la presentación de la denuncia, ostentaba y ejercía plenamente el cargo que le permitía presentar dicha denuncia ante la PGR. ¡Qué cosa! En efecto, el juez de amparo le da validez a la constancia fechada el día 14 de febrero de 2013, un día después de presentada la denuncia, y determina que quien presentó la denuncia tenía facultad para hacerlo a partir del día 14 de febrero del presente año. De la lectura de la constancia que se anexa, queda claro que el objeto de la constancia es determinar la fecha de inicio de la facultad del funcionario a partir del 1 de febrero de 2013 con absoluta contundencia. Utilizar este argumento del juez sería tanto como decir que una certificación de nacimiento implicaría que el nacimiento de una persona se dio a partir de la fecha de la expedición de la certificación y no a partir de la fecha de nacimiento. Bajo el análisis de esta circunstancia es que el juez de amparo considera que existió una deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa, atribuible a la PGR. Contrario a lo erróneamente señalado por el juez, la PGR demuestra fehacientemente, dice la PGR, que sí cumplió con el requisito de procedibilidad señalado por la ley, de lo que existen esta y otras pruebas claras, suficientes y contundentes en el expediente de la causa, lo que se demostrará plenamente ante el tribunal que revise la deficiente sentencia judicial referida. En relación con la acusación presentada por la PGR en contra de José Manuel Díaz Flores, Elbester Gordillo Morales e Isaías Gallardo Chávez por el delito de delincuencia organizada, la PGR precisa que en la resolución dictada por el juez Francisco Javier Saravia Asensio únicamente se concede el amparo para el efecto de que el juez sexto de distrito en procesos penales federales en el DF precise la conducta atribuida a cada uno de los indiciados en lo que atañe
a las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito, sin que ello haya significado para el juez de amparo la inexistencia del delito de delincuencia organizada. La resolución de amparo que será impugnada por el Ministerio Público Federal dentro del término de ley no ordena la libertad de los procesados ni se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de los mismos. Ahí están los dos comunicados públicos que hablan de un grado de rispidez, digámoslo así, entre la judicatura y la decisión judicial que ampara al Bester Gordillo y la respuesta fuerte que le da la PGR, que anuncia que impugnará tal sentencia. El caso conduce a la exlideresa sindical, el Bester Gordillo Morales. 9:41, seguiremos en el tema, volvemos con más.